que extienda su mano de misericordia sobre aquellas camas de los enfermos, Señor, que están plagados los hospitales. En este momento les pido que lleve consuelo, Señor, que lleve salud, que lleve esperanza, mi Dios, pero sobre todo, Padre, que lleve su palabra hasta ese lugar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a iniciar el día de hoy, vamos a continuar. Nos quedamos la semana pasada en los versículos 11 y 12, capítulo 7 de Daniel. Y solamente para hacer un poco de mención de lo que vimos la semana pasada, cuando dice que el juez se sentó, ¿verdad? El juez se sentó. Y entonces da la impresión de que el tribunal entró en sesión. Y muy importante, dice que los libros fueron abiertos. ¿Qué se encuentra escrito en esos libros, mis hermanos? ¿O qué va a estar escrito en esos libros? Lo que hemos hecho, nuestras obras, ¿verdad? Porque el Señor dice en Romanos 2:6 que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Dijimos, la salvación vino y la trajo nuestro Señor Jesucristo. Pagó el precio con sangre, nos dio la salvación, pero a nosotros nos corresponde conservarla. ¿Cómo la vamos a conservar? Por medio de esas obras, ¿verdad? Entonces vamos a ir versículos 11 y 12, capítulo 7 de Daniel. Y también vimos algo importante, estamos ante la última parte, ante el último capítulo del plan de Dios para con los gentiles. El plan de Dios para con los gentiles va a terminar con esta revelación del capítulo 7. ¿Se acuerdan que vimos que ya el capítulo 7 nos está hablando de 4 grandes bestias que corresponden a los 4 grandes imperios? 3 de ellos ya pasaron. Aparentemente el 4.º imperio también ya sucedió, los romanos, pero este capítulo 7 y el 9 nos van a hablar de una reagrupación que va a haber por parte del imperio romano y que va a ejercer la supremacía mundial. En este momento el imperio romano, si no está en todo su apogeo, tiene una influencia a nivel mundial tremenda. Y vimos que de esas 4 grandes bestias, a 3 Daniel les encontró forma, les encontró una forma, ¿verdad? El leopardo, el oso, el león, las alas del águila. Pero a la 4ª bestia no le da un nombre, no le encuentra un nombre. Nomás nos dice que cómo era esa bestia. ¿Recuerdan cómo era esa bestia? Terrible, horrible, ¿verdad? Poderosa en gran manera, con unos dientes de hierro que trituraban todo y lo que se le caía de entre los dientes al piso, los hollaba, los pisoteaba. Vamos a ver, versículos 11 y 12. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Qué nos habla acerca de esto? Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Cuál cuerno? Lo vimos la semana pasada. El cuerno pequeño, ese cuerno que había desplazado 3 reinos, Egipto, Libia y Siria, ¿verdad? Entonces, ¿a qué dijimos que representaba ese cuerno pequeño? ¿Recuerdan? El anticristo. Mucha atención con eso. Vamos a empezar a ver ya mucho acerca de esto. La atención del profeta Daniel se concentra en el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. El cuerno profería palabras blasfemas contra Dios. El profeta Daniel, por lo tanto, se interesa en ver el juicio que iba a venir sobre dicho personaje a causa de ese desafío hacia Dios.
El cuerno se refiere, lo repito, a la persona del anticristo, quien representa la forma final del imperio romano que se va a reestructurar. La bestia que es ejecutada en el versículo 11 se refiere a la cuarta bestia de la visión, a esa bestia horripilante, terrible. Este juicio ocurre al final de la tribulación y coincide con la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante. Esta cuarta bestia se refiere la bestia que es ejecutada se refiere a la cuarta bestia de la visión, a esa bestia que hablábamos que representa al imperio romano. Esto va a ocurrir al final de la gran tribulación. ¿Cuándo va a ser la gran tribulación? Cuando el tiempo de los gentiles se haya terminado. Va a haber un periodo que es la semana 70, la última semana de las 70 semanas proféticas de Daniel. Ahorita podemos decir que estamos en la semana 69. En esa semana 70, que son 7 días representadas a un día por año, va a haber un corte a la mitad. Primero va a venir el rapto de la iglesia, el arrebatamiento del pueblo de Dios, se lo va a llevar. ¿Para qué? Para que no sufra el periodo de la gran tribulación que va a venir después. Esos 3 años y medio que va a durar la gran tribulación van a ser terribles. Mateo capítulo 24 nos habla que van a suceder cosas que nunca jamás se habían visto. Cosas terribles, tremendas. Pongan una separación ahí y acompáñenme a Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 al 21. Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 al 21. ¿Alguien se acuerda qué significa ese vocablo? El vocablo o la palabra del hebreo que da origen a la traducción que nosotros conocemos como revelación, en hebreo sería revelación, en griego sería apocalipsis. ¿Se acuerda alguien qué significa ese vocablo apocalipsis? Recorrer un velo para mostrar lo que hay detrás. O sea, esa es la profecía de Apocalipsis, recorrerlo para que nosotros podamos ver qué es lo que falta de cumplirse en ese libro. Versículo 17, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Versículo 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué pasaje más importante y más revelador, mis hermanos? Vamos a tratar de entenderlo. Y vi a un ángel. ¿Quién tuvo la visión de Apocalipsis? ¿Quién fue? Juan. Se hagan de cuenta, Juan vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. A ver, hermano, usted está diciendo que esto falta por cumplirse, pero yo no creo que la última batalla que se vaya a librar vaya a ser con caballos y con espadas.
Ya no existe eso, ¿verdad? ¿Por qué está escrito? ¿Por qué está escrito de esta manera? Porque esta escritura, mis hermanos, fue hecha para el pueblo que la recibió, para que entendiera el pueblo que la recibió. Si aquel pueblo que recibió la escritura, el pueblo de Israel, ¿cuándo fue? Cuando se escribió el libro del Apocalipsis, año 96 aproximadamente después de Cristo. De hecho, el apóstol Juan, podemos ampliamente decir que fue el apóstol que tuvo una larga más vida de todos ellos, fue el que vivió más tiempo. Imagínense ustedes que el apóstol escribe esto en el año 96 y les dice, para que vean aviones veloces volar, para que vean bombas atómicas, para que vean misiles de tantos tipos de misiles. ¿Qué hubieran dicho aquellos seres? Este hombre está loco. Eso no existe. ¿Dónde lo ve él? Pero nosotros ahora no es que estemos modificando. Nosotros sabemos que esto falta por cumplirse. Y perfectamente podemos entender que esa batalla ya no se va a librar con caballos y espadas. ¿Sí? Versículo 19. Y vi a la bestia. ¿A cuál bestia? A ese cuarto imperio. Y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. ¿A qué dijimos que equivalían esos 10 cuernos que tenía la bestia? A 10 reyes. Y vi a la bestia y a los reyes, a esos reyes que se van a unir junto con ella, a esos países que se van a unir con Roma. Así lo podemos interpretar y no estamos en un error. Cuando Roma se haya reestructurado de tal manera que muchos países en Europa se van a unir para intentar derrotar totalmente al pueblo de Dios, a Israel, pero va a suceder lo contrario, ¿sí? Dice, estaban reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Y quién es el que va a montar ese caballo? ¿Y quién es su ejército? Sus ángeles. Versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿A quién equivale ese personaje del falso profeta? Al anticristo, exactamente al anticristo equivale. Ese que va a venir y va a engañar a todos diciendo, yo soy el Cristo, miren qué maravillas hago. ¿Por qué nos dice que a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen? Va a llegar un tiempo, mis hermanos, de grande persecución, de mucha hambre, de mucha tribulación. Y entonces ese falso profeta va, miren, la historia, algunos eruditos coinciden, otros no, pero al parecer la mayoría se inclina a creer que va a llegar un tiempo en el que aún para comprar o para obtener alimentos se va a tener que tener esa marca en el brazo o en la frente, que son los 3 números, 666. Esa es la marca de la bestia, 666. Entonces, quien no tenga esa marca no va a tener acceso a los alimentos, así de ese tamaño. Por eso dice la Escritura, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Sí? Vienen grandes cosas. Por eso nosotros, mis hermanos, debemos esforzarnos por entrar en lo que el libro del Apocalipsis llama la primera resurrección, en ese rapto que va a haber de parte de Dios. Ahí tenemos que irnos todos nosotros. Entonces dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde, vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Cuál es ese lago que arde con fuego y azufre? Ahí viene en el Apocalipsis, es el Gena, es el infierno. Porque el sepulcro es una cosa, ¿sí? El Seol es otra cosa y el Gena es otra cosa. El Gena es el infierno. Versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vamos rápidamente a ver Zacarías, el libro de Zacarías,
capítulo 14, versículos 1 al 4. Fíjense cómo estos profetas muchos años antes estaban profetizando alrededor de todo esto. El Señor Dios Altísimo de los cielos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no va a traer algo sin antes haberlo anunciado muchas veces a su pueblo. La paciencia de Dios. ¿Cuánto tiempo le dio Dios a Nabucodonosor para que arreglara sus cosas y cambiara? 1 año. ¿Y qué hizo? No le hizo caso. No va a suceder nada que Dios no nos haya dicho a nosotros. Por medio de sus apóstoles, de los profetas y por medio de su escritura, no va a suceder nada que no nos haya dicho ya. Zacarías 14, 1 al 4. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Cuáles son esas naciones que Dios va a reunir para combatir contra Jerusalén? Es Roma encabezando ¿cuántos países más? ¿Cuántos reinos más dijimos? Roma y ¿cuántos más? A ver, ¿a qué dijimos que equivalían los 10 cuernos? A 10 reyes, y esos reyes representan países. Entonces es Roma uniéndose con 10 países para tratar de destruir Jerusalén. Aquí lo estamos viendo. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esto de alguna manera, mis hermanos, ya sucedió en la destrucción del templo en Jerusalén, donde fueron diseminados los judíos por todo el mundo. Pero el cumplimiento total de esta profecía todavía falta, lo que estamos hablando. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Quién es Jehová? ¿No es Jesucristo en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Mis hermanos, vamos a llegar, primeramente Dios que nos lo permita, vamos a llegar a un punto en el estudio, ya no en el libro de Daniel, en otros estudios, vamos a llegar a un punto en el que les voy a explicar bien. Ahorita les voy a explicar someramente este versículo 4, pero vamos a llegar a un punto en el que lo vamos a entender perfectamente bien. Esto, mis hermanos, es una cosa que me enchina la piel. Es una cosa, mis hermanos, tremenda. Y se afirmarán los pies en aquel día sobre el monte, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Los pies de quién? Los pies del Señor, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Ahí está el monte de los olivos. ¿En dónde estuvo el Señor orando antes de la crucifixión? En el monte de los olivos. Y luego dice, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Mis hermanos, el monte de los olivos se va a partir en dos y va a quedar un gran valle. Dice, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Saben qué va a suceder ahí, mis hermanos? Cuando eso se abra en dos y se haga un gran valle, dice, haciendo un valle muy grande. Son las palabras de la Escritura, no son mías. Haciendo un valle muy grande. Estoy seguro que a más de alguno de ustedes leyendo la Escritura ha encontrado algo que se llama el Valle de Megiddo o Megiddo. ¿Sí? ¿Lo han visto por ahí? Ese es el Valle de Megiddo, ese. ¿Y saben qué va a haber ahí, mis hermanos, en el Valle de Megiddo? La Escritura nos lo habla. ¿Saben qué va a haber ahí? Ahí va a ser la batalla de Armagedón. Esa va a ser la gran batalla, la batalla de la gran tribulación. Ahí va a ser.
Imagínense la importancia que tiene este lugar. Desde nuestro Señor Jesucristo, ahí oraba. Díganme ustedes, mis hermanos, ¿dónde dio nuestro Señor Jesucristo el sermón del monte? ¿Dónde fue? Allí en ese lugar, allí en ese lugar. Entonces vienen cosas, un día, repito, lo vamos a ver, que Dios nos dé el tiempo, el espacio y lo vamos a ver. ¿Cómo la Escritura habla? ¿Hasta cuánto de altura va a llegar la sangre? Es una cosa tremenda, hermano. Dios nos dé la oportunidad de desglosarlo eso bien. Por lo pronto, ahorita, como les dije, someramente y para poder entender este versículo 4. El monte de los olivos se va a partir en dos y va a haber un valle muy grande. Ese es el valle de Megiddo y ahí va a ser la batalla de Armagedón. Vamos a continuar. La frase "y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego" representa el juicio completo y final de la bestia y su líder, el anticristo. La bestia y el cuerno pequeño que se hace grande. El versículo 12 describe la destrucción de las tres primeras bestias de la visión. Dichas bestias han sido destruidas con anterioridad, pero Daniel da primero atención a la cuarta bestia, debido al significado especial que tiene en lo escatológico. ¿Por qué en lo escatológico? Porque son los tiempos finales. Los otros tres reinos ya habían pasado. Algunos expositores muy connotados relacionan estas bestias con los 7 cuernos que no fueron desarraigados por el cuerno pequeño. Sin embargo, algunos coinciden en que es imposible, ya que la completa destrucción de la cuarta bestia acaba de ser descrita. Por el contrario, la referencia es a las 3 bestias que aparecieron en la visión: el león, el oso y el leopardo, ¿verdad? ¿Por qué entonces es la destrucción de la cuarta bestia narrada primero, cuando en realidad los 3 primeros reinos fueron destruidos antes del cuarto? La respuesta es que la destrucción de la cuarta bestia, el poder que con la oposición del cuerno pequeño se opone de manera tan enfatizada a Dios, esta cuarta bestia constituye en un sentido el corazón de toda la visión. En cuanto a la oposición abierta y presuntuosa contra Dios, las primeras 3 bestias eran insignificantes en comparación a la cuarta. Entonces Daniel menciona primero la cuarta por énfasis, porque la completa destrucción de la cuarta bestia, por eso es mencionada primero. La frase "pero se les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo" ilustra el hecho de que los 3 imperios anteriores fueron en realidad absorbidos el uno por el otro. Los medo-persas absorbieron a Babilonia y luego vino Grecia a absorber al imperio medo-persa y luego vinieron los romanos, ¿verdad? El imperio de la cuarta bestia es destruido de manera catastrófica y judicial directamente por Dios, tal como fue visto por Nabucodonosor en el capítulo 2. ¿Cómo lo vio? Cuando dijo que vino una piedra no cortada con mano. Y si era una piedra no cortada con mano, ¿qué era? Era directamente de Dios, de parte de Dios. El sueño de Nabucodonosor vio una piedra, ¿verdad?, que hirió la imagen en sus pies. Y al herir la imagen en los pies, ¿qué hizo todo lo demás? Se derrumbó, ¿verdad? Se cayó. Ese aspecto del sueño de Nabucodonosor corresponde con la destrucción de la cuarta bestia que estamos ahorita viendo. Bien, vamos a pasar a otro pasaje que está en los versículos 13 y 14, donde nos va a hablar acerca de la visión de la segunda venida de Cristo. Qué importante, qué importante. Después de haber contemplado la visión de las 4 bestias representativas de los 4 imperios mundiales que abarcan el período de los tiempos de los gentiles, ahora Daniel tiene la visión de la venida del Hijo del Hombre, quien regresa para establecer su reino mesiánico.
versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Repito, miraba yo en la visión de noche. ¿Quién? Daniel. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno. Esa palabra como hijo de hombre es una figura literaria llamada símil, algo semejante quiere decir. Entonces dice, veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién representa al anciano de días aquí? ¿Quién? Si ya estamos viendo, dice, he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre. ¿De quién habla? De Jesucristo, ¿sí? Donde quiera que nosotros veamos la expresión, el hijo del hombre, está hablando de Jesucristo, ¿ok? Entonces ya nos está hablando de Jesucristo. Venía uno como hijo de hombre, dice, que vino hasta el anciano de días. O sea, fue y se presentó ante otro personaje. ¿A quién corresponde el anciano de días? ¿A quién? A Dios Padre, exactamente, al Dios Altísimo. Aquí está un escenario que podemos verlo con toda seguridad. Cristo se acerca al Padre. Aquí están los dos. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Quién le dio ese dominio al Hijo? El Padre, ahí está el Padre. El Padre le da ese dominio. Y luego fíjense, dice, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino es uno que no será destruido. Observen las palabras en futuro, que nunca pasará. No ha sucedido. Y su reino es uno que no será destruido. Es futuro. ¿Sí? Ahora vamos a ir, sigan poniendo una separación ahí, vamos a ir a primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 25. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 25. Dice lo siguiente: porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es preciso que Él reine. ¿Quién? ¿Quién va a reinar? Jesús. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quién va a poner a los enemigos de Cristo debajo de los pies de Cristo? ¿Quién lo va a hacer? Dios el Padre. Dios el Padre. Ese título, Hijo de Hombre, señala a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías, al ungido de Dios. Hay muchos pasajes, muchos pasajes que nos hablan acerca de eso. Les voy a dar solamente algunos, anótenlos. Mateo 8:20, Mateo 9:6. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y luego el 9:6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Fue cuando le dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Donde quiera, mis hermanos, que veamos que habla acerca del Hijo del Hombre, ¿qué le dijo Jesús a Judas? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿A quién entregó Judas? A Jesús. ¿Se fijan cómo la palabra, el Hijo del Hombre, siempre se va a referir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Bueno, hay muchos versículos en la Escritura que nos hablan acerca de eso.
Por ejemplo, ese pasaje tan conocido, cuando Jesús les dice a los apóstoles, la gente quién dice que soy? Pues unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías o los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y qué contestó Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Bueno, entonces, donde nosotros escuchemos o leamos el Hijo del Hombre, o el Mesías, o el Hijo del Dios viviente, se están refiriendo indudablemente a la persona de Jesús, ¿verdad? En Marcos hay otro versículo, Marcos 8:38, que dice: porque que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. El mismo Jesús, el mismo Cristo. Bueno, el hecho de que Daniel vea a uno como un hijo de hombre contrasta con su visión de las bestias. El Mesías es visto en forma humana, tal como ascendió a la gloria de Dios. Miren qué importante es esto. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 11. Esa expresión como un hijo de hombre significa que Daniel vio a alguien de forma humana, ¿sí? Ve a alguien de forma humana. Hechos 1:11. Dice lo siguiente: los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo lo vieron cuando ascendió al cielo? ¿Cómo lo vieron? ¿En forma de ángel o vieron su forma, su figura humana, subir, ascender? ¿Y cómo va a venir? En la misma forma humana. Por eso Daniel ve a alguien como un hijo de hombre, o sea, ve una figura humana. ¿Ven la concordancia que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? No existe, no hay un solo pasaje, un solo versículo en la Biblia que se contraponga con otro. No hay, no existe. Fíjense aquí, qué importante. Daniel escribe su libro 550 años, 553 años antes de que Jesucristo viniera. Los Hechos, alrededor del año 30 y tantos. Hablamos de casi 600 años. Y fíjense la concordancia. Daniel ve a alguien como un hijo de hombre, ve una figura humana. ¿Y qué dicen los ángeles? Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Ahí está el futuro. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces tenemos la certeza, la seguridad de que Jesucristo va a volver a venir. ¿Y cómo va a volver a venir? En forma humana. ¿Sí? Bueno, el personaje aquí referido y visto como hijo de hombre es presentado ante el anciano de días. Ahí están los dos. Aquí tenemos un hermosísimo cuadro de la persona del Padre y del Hijo. Aparecen muchos otros pasajes. El Salmo 2 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Cuál rey? ¿O quién puso su rey sobre Sión? Jehová puso a quién sobre Sión. A su Hijo Jesucristo. Mi santo monte, dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya todos los confines de la tierra. ¿Se fijan? Bueno, la frase "y le fue dado dominio, gloria y reino" enfatiza tres características del reino que va a establecer nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Lo primero va a ser dominio. ¿A qué hace? Una referencia a la autoridad de Dios para gobernar. Él va a tener el dominio. Y luego gloria, se refiere al honor propio de la dignidad de Jesús. Y luego habla de reino.
Esto tiene que ver con que incluye pueblos, naciones y lenguas, o sea, todo. Y si hay pueblos, naciones y lenguas, ¿de qué nos habla? De una situación terrenal, no en el cielo, aquí en la tierra. Pueblos, naciones y lenguas, nos habla de algo terrenal, ¿sí? El reino mesiánico de Cristo incluye el hecho de que naciones, pueblos y lenguas le van a servir y le van a adorar, ¿sí? Bueno, Daniel menciona otras dos características del reino de nuestro Señor. Primeramente dice que su dominio es dominio eterno, es decir, ni su autoridad ni su poder van a poder ser destruidos. Es eterno, será eterno. En segundo lugar dice que su reino es uno que no será destruido. Fíjense, en contraste con esos 4 grandes reinos de la tierra, que fueron Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En contraste con esos 4 reinos, fueron destruidos. Pero el reino de Jesucristo, ¿qué dice la Escritura? No será destruido. ¿Se fijan el contraste? El reino de nuestro Señor Jesucristo no podrá ser destruido por ninguna clase de poder. Su reino es eterno. Una cuestión de interés surge en relación con el reinado mesiánico de Cristo. Se ha formulado la pregunta: ¿por qué hablar de un milenio si el reino del Mesías es eterno? Después de todo, la palabra milenio, que significa 1000 años, solamente aparece en Apocalipsis 21 al 6. Y el Apocalipsis es un libro esencialmente simbólico. Además de eso, las referencias bíblicas claramente enseñan que el reino de Cristo es eterno. Creo que tenemos tiempo, vamos a entender a la perfección esto. ¿Por qué los premilenaristas, a los que pertenecemos, que hablan acerca de que viene una segunda venida de Jesucristo? ¿Cuántos años va a reinar Jesucristo en la segunda venida? 1000 años, ¿sí? 1000 años, el reino milenial. A ver, pero no acabamos de leer que su reino es eterno y que es algo que nunca va a poder ser destruido. Entonces, ¿por qué también la Escritura nos habla acerca de 1000 años? Y lo voy a mencionar y hacer énfasis en esto, para que si algún día se nos cuestiona respecto a eso, o nosotros mismos tenemos la duda de si hay allí algo que no concuerde. Acabamos de mencionar que no hay un solo versículo en la Escritura que se contraponga a otro, ¿sí? Ahorita lo vamos a entender. Bueno, vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Solamente para hablar de algunos versículos donde nos hablan acerca del reino eterno. Segundo libro de Samuel 7, 16. Dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí no habla de 1000 años, habla de algo eterno, ¿verdad? Igual les doy las citas, las pueden anotar. El Salmo 89, 3 y 4 dice lo siguiente: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a pedir que vayan al Salmo 89 y vamos a ver los versículos 34 al 37. Aquí nos vamos a detener un poquito. Salmo 89, versículos 34 al 37. Bien, versículo 34.
No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Está hablando de ese pacto, ¿verdad? En el cual el reinado de Cristo es eterno. Y al final del versículo 37 viene una palabra que quiero que observemos. Al final de ese salmo dice Selah, Selah. ¿Sí? Hace tiempo en algún estudio hablamos acerca de eso. Lo voy a repetir porque casualmente alguien me preguntó, creo que fue la semana pasada, alguien me preguntó qué significaba eso, ese Selah, ¿qué significa? En los salmos, mis hermanos, esa palabra Selah indica una pausa o reflexión. Los salmos, mis hermanos, la gran mayoría de los salmos, actualmente en el pueblo hebreo siguen siendo cantados. ¿Sí? En las reuniones que ellos tienen se cantan los salmos. Entonces esa palabra Selah indica una pausa, reflexión. Puede ser una indicación para el que lee o el que canta, haga una pequeña pausa, ya sea para elevar su voz en la alabanza, o los músicos hacen una especie de pausa, como cuando aquí el grupo está haciendo alabanza y nuestro pastor dice las puras voces, ¿sí? Paran los músicos y luego vienen las voces, una especie de pausa, hacer como una especie de intermedio, permitiendo que el mensaje del texto sea meditado. Sí, es una pausa para hacer una reflexión sobre lo que estás cantando, sobre lo que estás diciendo. Su significado exacto, mis hermanos, es impreciso, porque repito, significa varias cosas. Miren, en el sentido musical hace referencia como a una pausa, a un interludio, donde quizás solo se escuchan los instrumentos y la congregación guarda silencio, o viceversa. Las voces cantan a capela y los instrumentos toman un respiro. Eso que se hace aquí, eso es el Selah en el hebreo. En el sentido musical, en el sentido litúrgico, indica una pausa para permitir que la congregación responda a lo que se está diciendo, se está preguntando. Esto le permite responder en alabanza. Miren, es como decir, nuestro pastor está predicando y luego a veces hace una pequeña pausa o no, pero alguien que está escuchando la predicación dice amén, amén, amén. Eso es un Selah, hacer un espacio de tiempo para responder o afirmar algo que se está hablando. En el sentido litúrgico, en el sentido musical, ya dijimos que es como una pausa, donde o calla la congregación, tocan los músicos, o viceversa, o se oyen las puras voces. Esta palabra aparece 71 veces en los Salmos y solamente aparece 3 veces en el libro de Habacuc. Solamente en el libro de Habacuc. ¿Sí? Bueno, una vez pasado eso, vamos a continuar. ¿Es posible armonizar la enseñanza bíblica del reino eterno de Cristo con la de un milenio? El reino eterno de Cristo con la de un milenio. Porque estamos hablando, repitiendo que Jesucristo va a venir en su segunda venida a reinar 1000 años. ¿Sí? Pero también hemos leído ya algunos textos donde hablan acerca de un reino eterno desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, miren, Apocalipsis 11:15, búsquenlo, Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15 nos va a hablar también acerca del reinado de Cristo.
el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, o sea, de Jehová y de Jesús. Y luego dice: y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces ese punto de 1000 años como que ya no concuerda con por los siglos de los siglos. Por eso decía yo hace un momento, ¿será posible armonizar la enseñanza bíblica del reino eterno de Cristo con la de un milenio? Aquí es donde se dividen las opiniones de esas escuelas premilenaristas y amilenaristas, que han sido enfáticas en algunas cosas, ¿verdad? El amilenarista ve un conflicto aquí, o sea, el que no cree en el milenio, el amilenarista, acuérdense, a significa sin en el griego, milenarista, milenio, o sea, sin milenio. Los amilenaristas ven un conflicto porque aquí insisten que la eternidad del reino de Cristo no permite sitio alguno para un reino terrenal de 1000 años. Por esta razón, Juan Calvino rechazó el punto de vista premilenial, que fue el concepto de un reinado de 1000. Él decía que un concepto del reinado de 1000 años de Cristo iba a anular entonces el reino eterno de Cristo. ¿Sí? Si nosotros como premilenaristas limitamos el reinado de Cristo a 1000 años, tenemos un argumento muy simple. ¿Sí? Otro gran estudioso, director del Seminario Teológico de Dallas, un hombre apellidado Pentecost, nos da una cita. Vamos ahí. Primero a los Corintios vimos 15:25, pero ahora vamos a ver 15 del 24 al 28. Primero a los Corintios 15, 24 al 28. Primera a los Corintios 15, 24 al 28. Este pasaje prácticamente nos va a dar la respuesta. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta, ahí está la palabra, que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Está un poquito revuelto este pasaje, pero si lo leemos con calma, versículo a versículo, lo vamos desglosando, lo vamos a entender mejor. Dice: luego el fin, el final, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ok, Jesucristo viene en ese reino milenial, ¿sí? Y después de pasada la tribulación, después de venir el juicio, entonces Jesús entrega el reino al Dios y Padre. Dice: cuando haya suprimido todo dominio. ¿Cuál dominio? El dominio de la bestia, el dominio del anticristo. Cuando ya los haya derrotado, Jesús le entrega el reino al Padre. Y luego dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Padre proporciona los medios para que Jesús ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y luego el versículo 26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer es el último. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién? El Padre al Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién le sujetó o quién le va a sujetar a Cristo todas las cosas? El Padre, ¿verdad? El Padre.
Y esa parte última del versículo 27 dice, claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea, el Padre no se va a sujetar al Hijo. El Padre sujeta todas las cosas al Hijo, pero el Padre está exceptuado de esa sujeción. El Padre no está sujeto a Jesús. ¿Por qué? Porque acuérdense que es un Dios con no con tres personalidades ni tres características. Es un Dios como en tres fases. No se pueden separar. Son coiguales, coeternos, igualmente poderosos. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, o sea, al Padre, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice aquí? Para que Dios sea todo en todos. Son lo mismo, pero los roles son diferentes. Sí, los roles son diferentes. Para que Dios sea todo en todos. Esto vislumbra la absoluta realización del propósito original en el establecimiento del reino teocrático de Dios, que dice Mateo que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Una paráfrasis de esos versículos que acabamos de leer de 1 Corintios 15 aclarará el progreso del pensamiento del Padre. El Padre ha puesto todas las cosas bajo los pies de Cristo, pero cuando el Padre dice que todas las cosas son puestas bajo los pies de Cristo, evidentemente es que el Padre se está exceptuando él mismo de eso, ¿verdad? De esa sujeción, ya que el Padre mismo efectúa la sujeción. En cuanto todas las cosas sean finalmente sujetas a Cristo, entonces también Cristo se va a sujetar al Padre, quien sujetó todas las cosas a Cristo. No es un juego de palabras, es algo que podemos entender, ¿sí? Acuérdense, son la misma persona, son el mismo Dios, pero tienen roles diferentes, ¿sí? ¿Hasta cuándo dice todo dominio, toda autoridad y toda potencia? El propósito original de Dios era el de manifestar su absoluta autoridad, y este propósito se realizará cuando Cristo reúna la teocracia terrenal con el reino eterno de Dios. De esta manera, fíjense bien, mientras el dominio teocrático de Cristo se limita a 1000 años, es suficiente tiempo para manifestar la teocracia perfecta de Dios sobre la tierra, entonces su reino es eterno. Explicado de una manera más sencilla, Cristo viene a reinar 1000 años, ¿sí? Apocalipsis nos habla acerca de eso. Pero ¿qué sucede? No, Apocalipsis no dice que ahí termina el reinado de Cristo. Simplemente nos habla de un reinado de 1000 años. ¿Y qué es lo que sucede en ese reinado de 1000 años? Viene la perfección total. Habitan los ángeles de Dios, habitan los escogidos de Dios, la nueva Jerusalén. Pero va a haber personas en el reino del milenio que todavía se van a convertir a Dios. En ese reino milenial, ese es un espacio de tiempo. Ok, si 1000 años son como un día, entonces ese reino milenial es como un día para el Señor. En ese tiempo, todas las cosas, aún los no convertidos, todas las cosas se van a sujetar a Dios. Cuando todas las cosas dentro de esos 1000 años estén sujetas a Dios, Dios va a entregar, o sea, Jesús le va a entregar al Padre el reino terrenal. Entonces va a venir el reino eterno. El reino de Cristo sigue siendo eterno, va a ser eterno. Pero antes de ser eterno, va a ser por un milenio, para perfeccionar todas las cosas. Porque allá, en aquel reino eterno, no va a entrar, ¿qué dice la Escritura? Que no va a entrar ahí. No va a entrar pecado, no va a entrar mentira, no, es un reino perfecto. Ese tiempo de 1000 años son los que van a servir para perfeccionar al pueblo de Dios. Entonces no nos confundamos con que, a ver, o reina 1000 años o es eterno, son las dos cosas. Pero primero va a ser un reino terrenal de 1000 años y después va a ser un reino eterno. Dice la Escritura, por los siglos de los siglos. ¿Nos queda claro esa parte, mis hermanos? ¿Sí?
No hay confusión, no hay una discrepancia entre esos textos del Antiguo y del Nuevo, no hay nada por el estilo. Todo está perfectamente bien elaborado y bien hecho porque viene de Dios. Acuérdense, lo voy a volver a mencionar. No existe un solo versículo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que se contrapongan. Al contrario, sirven para reafirmar lo que la Escritura tiene en sus letras en este hermosísimo libro, que es la vida eterna. Aquí está, mis hermanos, y lo tenemos todos a la mano. Aprovechémoslo, porque como ya lo mencionamos hace un momento, va a llegar un tiempo en el que van a buscar al Señor y no lo van a encontrar. ¿Correcto? Muy bien, terminamos este día aquí, mis hermanos. Yo por mi parte me siento muy bendecido de tenerlos y de que escuchen la palabra y de que vayamos escudriñando poquito a poquito este libro. ¿Se fijan cómo ya tenemos 2 semanas y no vamos ni a la mitad del capítulo? Pero vamos entendiendo cosas. Y eso es lo más importante. Porque leer todos los 12 capítulos, no sé, nos pueda llevar a lo mejor 1 hora. Pero ¿cuánto entendemos de ellos? Y ahora ese es el propósito de Dios para todos nosotros esta mañana. Entenderlo, irlo desglosando, ir sabiendo a qué corresponde cada cosa. ¿Alguien tiene alguna pregunta, mis hermanos, o quiere aportarnos algo? Sí, hermana. ¿Iba a preguntar algo, hermana? Correcto, muy bien. Vamos a terminar. Dios Padre, gracias, Señor, por manifestarnos, Señor, por manifestarse por medio del Hijo, Señor, porque dice el autor de Colosenses que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Gracias, Señor, por tenerlo, gracias por ayudarnos a entender esta palabra. Le pido, mi Dios bendito, que no se retire de aquí, porque viene, Señor, una parte muy importante, Señor, que es cantarle, que es alabarle. Queremos que se goce en esto, Señor. Y después estarán atentos nuestros oídos porque usted nos va a hablar por medio de nuestro pastor, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias por la unción de esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por saber que usted siempre estará con nosotros. Decía el rey David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso tú nunca me abandonarías. Bendecido sea su nombre, Señor, glorificado y enaltecido por siempre.